Bienvenidos a Desvelando Noticias. Una historia se nos ha quitado, se nos ha ocultado. Una inundación de lodo, un encubrimiento tanto histórico como real. Lo que fueron primeros pisos ahora son sótanos, y aquellos segundos pisos ahora son primeros pisos. El sol nos dicta que hace 200 años, 400 años algo pasó en su gran mínimo solar. Iglesia y catedral, lugar para adorar, o quizás su propósito se está por desvendar. Arquitecto del pasado, ingeniero y artista, tristemente ya no está, pero dejó muchas pistas. Con tanto investigador, verdad saldrá a la luz. Con tanta evidencia ya no adorarás la cruz. Mínimo solar, ventanales en el suelo. Mínimo solar a 6 metros de silencio. Agua quemada por el fuego, culto al sol toma lugar. Aplastando a la diosa, cambian las reglas del juego. Nutrir y regenerar era sagrado y adorado, y es lamento lejano, masculinizado. Energía atmosférica inalámbrica de plasma, hace poco no era cuento ese tipo de sistema. Mínimo solar, inundación de barro en Oslo. Mínimo solar y una historia que desconozco. Estructura extensa y cara, difícil de construir. Mejor rezar en casa, nadie puede cuestionar. 2 salas sin la intención de poder ver el sermón, y columnas por doquier no te dejan observar. Hermoso piso intrincado cubierto con madera, silla áspera y fea, no parece buena idea. Mínimo solar, edificios enterrados. Mínimo solar, secretos guardados. Simática y frecuencia de resonancia, lugar de sanación podría ser su función. Parecieron sin sentido al inicio romper ventanas, quizá fue para un ajuste después de ser terminadas. Su estilo rosetón sigue el patrón de las estrellas, campanario y su órgano te conecta con ellas. Mínimo solar, eso nunca te lo cuentan. Mínimo solar para que no salga la cuenta. Mínimo solar, ventanales en el suelo. Mínimo solar a 6 metros de silencio. Mínimo solar, inundación de barro en Oslo. Mínimo solar y una historia que desconozco. Mínimo solar, edificios enterrados. Mínimo solar, secretos guardados. Mínimo solar, eso nunca te lo cuentan. Mínimo solar para que no salga la cuenta. Tratamos de ignorante al albañil del pasado, dominante de un arte que aún no ha sido superado. Lógica hay en sus ventanas enterradas y antiguas, gritando en silencio la historia que no imaginas. Construcción nivelada en calle inclinada, hay por todo el plano y no te has enterado. Mínimo solar, ventanales en el suelo. Mínimo solar a 6 metros de silencio. Energía libre era la que iluminaba, la de hoy no es tan libre, esclava de la alambrada. Mercurio y cobre tenían su función, aunque estés pensando en dioses de adoración. Del éter conectado, colectivo más consciente, así lo aprovechaban, eran lámparas potentes. Mínimo solar, inundación de barro en Oslo. Mínimo solar y una historia que desconozco. Antiguas lámparas con cobre arriba, bolas de mercurio a 12 metros de altura. Qué locura cómo enciende hasta que las vi. Hay antenas por doquier, deben tener un fin. Gigantes de metal con base octagonal en todas las ciudades de este plano sin fin. Mínimo solar, edificios enterrados. Mínimo solar, secretos guardados. Breveo y trabajoso pero altamente conductivo. 1040 profundo, reseteo desvendado. Población enterrada, ciudad abandonada, resurgida a la fuerza para seguir alineada. Sociedad secreta va cambiando la jugada. Comida para pensar, gracias por escuchar. Mínimo solar, eso nunca te lo cuentan. Mínimo solar para que no salga la cuenta. Mínimo solar, ventanales en el suelo. Mínimo solar a 6 metros de silencio. Mínimo solar, inundación de barro en Oslo. Mínimo solar y una historia que desconozco. Mínimo solar, edificios enterrados. Mínimo solar, secretos guardados. Mínimo solar, eso nunca te lo cuentan. Mínimo solar para que no salga la cuenta. Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les traemos un programa especial con esta canción que acabamos de presentar, y pues queríamos darles a ustedes pues qué hay detrás de la canción, quién la canta, quién la hizo y cuál fue pues la inspiración, con nuestro amigo Wilber de Costa Rica. Wilber, ¿cómo estás? Pura vida. Y aquí con ansias de estreno de piecita. Qué bueno. Entonces, Will, bueno, primero que todo, para los suscriptores, les aclaro que
Bueno, yo soy de Costa Rica, yo tengo varios contactos en Costa Rica en toda esta búsqueda de temas que hemos estado haciendo desde bastante ya tiempo y Will es uno de ellos. Me gustaría que pues la audiencia, los suscriptores conocieran un poco más de Will. Entonces, Will, contanos en qué parte de Costa Rica vivís, cómo se llama, qué hay del relieve ahí en donde estás. Claro, zona norte de Costa Rica, Ciudad Quesada. Trabajo en el Hospital San Carlos desde hace 23 años, 24 creo que ya. En los tiempos libres me dedico a hacer turismo de montaña. Y entre otras cosas, también dibujo, pinto, varias cosillas, estudiante de medicina germánica, biodescodificación, bioneuroemoción, en fin, una cosa y la otra. Buenísimo. Sí. Bueno, eso, turismo de montaña, llamado la atención porque nos has compartido fotos de lo que haces. Entonces, comentanos un poco, bueno, qué turismo de montaña, qué volcán, bueno, es uno de los volcanes, no sé si haces varios volcanes, pero contanos qué es lo que hacen en este turismo de montaña, a dónde van, mientras ponemos pues imágenes también de lo que hacen. Claro, aquí cerca de mi zona ahí tenemos 3 cerros, el volcán Platanar, el volcán Porvenir y el Pelón de Zarcero. Pero sí, sería vacilón comentar de que mi primer encuentro con amigos simpatizantes de lo de la tierra plana, lo hicimos en el volcán Arenal, justamente ahí, unas 16 personas, y fue muy ameno, fue muy bonito, y lo logramos hacer ahí en ese volcán, en el Arenal. Pero sí, en varios volcanes nos dedicamos a llevar gente ahí, qué sé yo, el volcán Irazú, muy bonito, es el más alto de Costa Rica, y vamos en buseta y pegamos en la caminata del volcán Irazú al Turrialba y así, buenísimo, muy familiares a veces no, pero sí, de todo hacemos. Genial, Will. Bueno, eso que estás comentando, por eso te había preguntado en privado, porque pues quería pues dejar también el dato acá en el canal, en la descripción lo dejaremos, ya sea si estás en Costa Rica y te interesa hacer esto, o si eres una persona de otro país y alguna vez estás en Costa Rica, pues vas a tener ahí el contacto de Will para que hagas pues turismo de montaña y pues bueno, no sé si es escalar el verbo, Will, pero ahí creo que una persona, ¿qué nos puedes decir de la persona que quizás no está preparada físicamente? Que usualmente es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tan difícil es la caminata o las subidas o las inclinaciones de estas montañas y estos cerros? Algunas son complicaditas, otras son otro término medio. Por ejemplo, el Cerro Pelado en Guanacaste se puede durar entre 40 minutos, una hora subiéndolo y se puede hacer. De hecho, tengo un amigo que le falta un pie y él lo logró. Son caminatas que se pueden hacer en familia, como lo es también Pozo Verde, que eso es en San José de la Montaña, cerca de Ciudad Quesada. Se pueden hacer en familia y llevar niños. Pero hay otras que no, que ya es subir el Platanar, ya sí requiere un poquito más. Entonces uno le explica a la gente para que sepan a lo que van. Lo que es Arenal, ya eso sí son otros palabras mayores. Ya ahí sí es complicado. Sí, ese sí. Buenísimo. Entonces ahí dejaremos pues obviamente el dato, la información y la gente va a poder entonces comunicarse o contactarte con vos. También voy a dejar pues el link a tu canal, entonces la gente va a poder ahí acceder al canal. Lo que te iba a preguntar, Will, como todo, ¿verdad? O sea, nosotros ahorita vamos a hablar de Tartaria, pero hay un montón de temas atrás que nos llevan a Tartaria, ¿no? Es un caminar como individual de cada persona. Una vez estábamos hablando hace no sé cuántos meses atrás y fue un poco curioso, chistoso de alguna manera, que vos me encontraste en un comentario en Facebook, nosotros criticando la política de Costa Rica, hace años, ¿verdad? Sí. No sé cuántos años atrás. Creo que para muchos de nosotros empezamos en política, después nos damos cuenta que es como un show, ¿no? Y después eso nos lleva a otras áreas y lo que hacemos es explorar y llegamos a un tema, nos lleva a otro tema. Entonces, después de la política, Will, o sea, ¿qué temas vos has explorado para llegar ahora a Tartaria, digamos, si nos puedes contar? Mira, sí es vacilón este viaje personal. Estuve en 5 partidos políticos, que bueno, no voy a mencionar, ¿para qué? Uh-huh. Y hasta la fecha llevo 10 años de que ya no ejerzo el voto, porque, bueno, ya uno lo ve de otra manera, no tiene sentido, o sea, que elegir a alguien para que las órdenes vengan de afuera, entonces
Entonces, bueno, en fin, ya es otro tema. Pero, volviendo a Tartaria, digamos que fue después de entrar en el... Estuve un tiempo estudiando lo de la tierra hueca, pero tenía cosas muy huecas y no me convencieron. Pero cuando me hablaron de tierra plana, yo dije, otro invento más para entretener a la gente y dividirnos, ¿verdad? Pero no entré en el tema. Como un año después alguien más me habló de tierra plana y ya no, esto hay que verlo porque ya es mucha gente ya la que me está hablando de tierra plana. Ya cuando te metes, te das cuenta de dentro de tierra plana qué es, qué sí y qué no, porque hay cosas que realmente no, pero tenés que meterte en el tema. Y ahí es cuando yo me topo con Tartaria y digo, suave, esto me interesa. Creo que más que tierra plana. Bueno, sí, porque en mi opinión, para mí, digamos, yo como que ya me entrené en alguna manera de las decepciones que se lleva uno con la oficialidad, ¿verdad? Ya sea la ciencia, ya sea la historia, ya sea las diferentes ramas, pero con la historia es como nos han contado como tantos hitos históricos, ya sea nacionales, en este caso Costa Rica, y obviamente internacionales, y de repente yo escucho a alguien que levanta una pregunta, o sea, simplemente una pregunta, ¿verdad? Pongo, por ejemplo, solo por un ejemplo, el héroe nacional costarricense, y quizá que algunos costarricenses van a no estar de acuerdo conmigo, pero digamos, cuando yo escucho lo de Juan Santamaría, que así es como se llama nuestro aeropuerto, y escucho buenos cuestionamientos de que quizá fue una invención, fue, no sé, una fabricación de historia, yo antes me hubiera puesto muy a la defensiva, porque es muy patriótico y está como muy arraigado en la persona de cada país. Pongo el ejemplo de Costa Rica, obviamente. Pero a lo que voy es que, claro, o sea, si todo ha sido un engaño, muy posiblemente eso también ha sido un engaño. Entonces con la historia es un poco curioso porque es como hay un montón de hitos y cosas que han marcado o que nos hemos aferrado de alguna manera a creerlo que así fue. Y ya yo personalmente... si alguien llega y me dice, ¿supiste que eso era un invento, lo que fuera? Yo ya digo, ya yo voy a estar más abierto a decir, ah, sí, seguramente que sí. Entonces con Tartaria eso es, creo que es como muy continuo, hay un montón de cosas que nos recuerdan a que la historia nos la han contado mal y probablemente hay demasiadas evidencias al frente de nuestros ojos que quizás no las notábamos antes, pero yo te entiendo completamente. Sí, antes yo no lo veía y está en frente a tus narices, toda la información está ahí. Y ahora sí, uno anda pelando el ojo. Correcto. Y empieza a ver pruebas y pruebas y más pruebas y vendrán más pruebas. Y vendrán más pruebas. Entonces ya entrando a lo que queríamos hacer hoy, que es la canción que presentamos al principio, Will, y obviamente pues analizar un poco, bueno, qué te lleva a escribirla. Sé que me contactaste y me pediste, digamos, algunas ideas de cuáles videos te podía, digamos, como recomendar. Ahí te recomendé varios, bueno, más o menos 2 de los que podemos hablar a como vayamos analizando la letra. Estoy viendo acá en la letra, Will, que de una vez entras con la iglesia y catedral, lugar para adorar, y de hecho más adelante una de las partes que más me llama la atención es cuando decís lo de que, bueno, que ya no adorarás la cruz, ¿verdad? Entonces, si nos puedes explicar un poco de esta introducción, este tema de las catedrales, iglesias, ¿qué te llamó la atención? Y ahí me explicas más o menos la inspiración o lo que quieras. Es que me llama mucho la atención porque cuando escarbas un poquito más en la historia, más allá de la versión oficial, te das cuenta de que las iglesias góticas, esas grandes catedrales, existen desde antes del catolicismo. Entonces, ¿para qué fueron usadas antes de? Tenían otra función. Y en eso estamos. Correcto, sí. Y dale. El asunto de la cruz, que la cruz pues la adoptaron en el cristianismo, pero es un símbolo muy antiguo, que tiene otro significado. Entonces ya empezó a atar cabos de una información con otra, entonces ya usted deja de adorar algo que es como pagano más bien, con el perdón, ¿verdad? ¿Verdad? Pero sin ofender, ¿verdad? Sin ánimos de ofender, pero... Claro. Buenísimo, no, y después yo sé que después de esa parte mencionas lo del mínimo solar, que es un tema que por lo menos yo lo presento en el canal hace, no sé, por ahí del 2019, y digamos que, bueno, yo no había escuchado muchos canales en español hablar del mismo. En inglés sí hay varias gente que está hablando, y obviamente es un tema que los suscriptores saben que pues hablamos a cada rato,
y cualquier cosa pues lo conectamos a los ciclos del sol y van a escuchar en la canción pues esa frase bastantes veces, digamos, pues como si fuera, no sé, Es el parte, coro. el coro, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, correcto, sería un coro. Pero Iba a decir como la partido, columna vertebral, pero sí es el coro, correcto. Entonces, sí. digamos, cuando vos escuchás la idea del mínimo solar, o sea, ¿cuál es la inspiración? ¿Qué te hace pensar? Si nos puedes compartir eso. Es que es como atar cabos. Uno viene con una información y se encuentra esta otra y dice, ah, con razón, no fue un solo diluvio, fueron muchos diluvios. Porque hay un ciclo natural del sol que no es que se muere y resucita, sino que es un ciclo donde reposa y se activa, reposa y se activa. De hecho, nosotros también tenemos lo que llaman un biorritmo, que ahí si uno lo busca en la tienda de aplicaciones, uno lo puede instalar y se da cuenta cómo está mi biorritmo en ese momento. El sol tiene su ritmo y tiene sus mínimos solares y en base a eso, lo apliqué, ¿cómo se llama? En el coro de la pieza. Y de hecho, más bien estamos con la idea de sacar ya la última pieza del disco con algo que diga máximo solar. Entonces, ahí es cuando yo te pregunto, Allen, ¿qué se sabe del máximo solar? Para poder incluirlo en la piecita final del disco. Buenísimo, no, buenísimo. El tema del mínimo solar o el gran mínimo solar, yo no lo había escuchado en español mucho. Igual, mucha gente del canal sabe que, bueno, yo lo que intento es lo que he escuchado en inglés, que quizá otro canal no lo está tocando, pues lo contribuyo como para sumar a la causa, ¿no? Entonces, recuerdo que hago estos doblajes de los Space Busters que me presentan el asunto cíclico y pues Sí, bueno. ya vos me habías hablado, sin darte cuenta una vez, recuerdo en uno de los grupos de WhatsApp, que vos hablabas de que el asunto quizás no era lineal, sino cíclico, ¿verdad? Quizá como algunas culturas, no sé, como la India o no sé dónde lo ven. Entonces eso como que me dio la idea, ¿verdad? Como que sembraste la idea, escucho de otra persona y después hago la conexión y para mí es como un cambio de perspectiva en muchas cosas. Todo como que cuadra, ¿no? Que los comportamientos del ser humano se repiten en ciertas épocas, en este caso una regeneración, un reseteo, como sea. Entonces el gran mínimo solar pues lo explica y claro que sí te entiendo en eso. Entonces, estos videos, de hecho, cuando te envío uno de lo de Oslo, que ahorita vamos a hablar de Oslo, estos chavalos Sí. de Space Busters explican también un poco más ya enfocado en Tartaria, en lo de las edificaciones, cómo están construidas y todo eso. Voy a seguir con la letra. Hay una parte aquí que hablas de algo que te comenté hoy, por cierto, del culto al sol, aplastando a la diosa, lo de la mujer, lo de la diosa, digamos, esas evidencias en Oslo donde al parecer antes se le daba culto a una diosa, son quitadas, se pone un hombre, y A ver, los videos de refrescame. Space Busters hablan de eso. Entonces, por qué te inspiraste en eso? ¿Qué te hizo pensar? ¿Por qué lo Ya, agregaste a la letra? Si nos puedes contar eso. investigando la historia, el asunto de la mujer, ¿por qué antes en el pasado sí era adorada como algo divino? La procreadora, la cuidadora más bien, la que te daba el alimento y de un pronto a otro es la figura masculina la que como que la atropella ahora más bien, está sobre ella, como que la minimiza. Tal vez por ahí sonaría algo así como medio feminista al hablar de esta manera, pero es que no es ese tipo de feminismo al que yo me refiero. De hecho, hoy le comenté eso a una muchacha que sí me dijo, Jay, ¿por qué nos tienen pisoteados? Porque nos tienen miedo, pero así como un rencor. Entonces ya ahí cuesta un toque meterse en esos temas, pero sí me llama la atención por qué ahora, por qué antes era la figura femenina la que era adorada, sí, prácticamente, era una adoración, ahora no, ahora es sumisa. Claro. De hecho, hoy estaba, bueno, ya ves que hoy se celebraba el Día de la Mujer, entonces pues vi muchas publicaciones que me hizo pues pensar y al único que lo conecté fue a esto de la canción y obviamente el video. Yo sé que hay Claro. muchas opiniones, pero lo que sí rescato es ese hecho de que del nutrir, regenerar, lo que estás mencionando en la letra, que era Sí. sagrado, o sea, era como bien visto, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues sí, la mujer es la que da luz y eso al parecer se veía muy, muy sagrado, bueno, estoy usando la palabra, pero igual levanta la pregunta, no es que tengamos la razón, levanta la pregunta y nos pone a pensar, pero pues, entonces, ¿por qué se hizo el cambio, verdad? ¿Será que el patriarcado
del que se habla superficialmente en estos tiempos, realmente su raíz viene todavía de más para allá, pero la historia al estar oculta y no nos quieren contarla, entonces nunca vamos a llegar al meollo del asunto, ¿verdad? Así a veces pienso yo, pero esa es pues mi opinión personal, ¿verdad? Sí. Pero igual, continuamos con la letra. Hablas de ahora después de energía inalámbrica de plasma, bueno, de todo ese tema del éter, ¿verdad? Contanos. Sí, ahí me podría referir como a Nikola Tesla, pero de una forma muy personal, ¿verdad? Porque la gente a veces como que me lo tira muy para arriba de que él fue el inventor de esa energía libre. Yo creo que él más bien estaba redescubriendo algo que ya tiene que ver con Tartaria, esa energía libre. Él nada más vino a decirnos, vea, esto se usaba antes, usémoslo ahora. Pero bueno, pudo más el poder económico y las ganas de tener dinero, entonces. En eso concuerdo completamente. Después, estoy acá pues analizando más la letra, Will. Lo de los pisos, me parece, lo de las alas de la iglesia, que no tienen sentido, ¿verdad? Las columnas por doquier que no te dejan ver al padre o al sacerdote. ¿Qué nos puedes contar de esa parte? Yo nunca me lo cuestioné como hasta ahora. Por ejemplo, en qué sé yo, la iglesia de Los Ángeles de Grecia. Allá uno conoce un montón de iglesias porque le toca que ir a coger café los fines de año cuando es un carajillo. Y hay iglesias que te llaman la atención porque tienen esas salas con bancas también. Y la gente que se sienta ahí no está viendo al padre, se están viendo unos al otro y otros al otro lado, se están viendo de frente. Y se queda uno, pero entonces esto, ¿qué función tiene? Bueno, hay que empezar a escarbar en la historia no oficial para ver para qué servían esas estructuras, esas grandes estructuras. Si es realmente para ir a adorar a un dios o era para otra cosa. Claro, lo cual conecta a la última parte de la canción donde hablas de cimática y frecuencias de resonancia, que a mí cuando se me propone esa teoría tiene muchísimo más sentido, porque bueno, los que han sido católicos, bueno, muchos de nosotros tuvimos que haber sido católicos, o porque en Latinoamérica esa es la influencia, yo diría que el 90% de todas las familias, por lo menos de donde venimos nosotros, entonces tuvimos que haber estado en misa por lo menos una vez. Entonces, Sí. el sonido de los órganos, si alguien estuvo pues en misas con órganos, o la misma campana, la resonancia que se escucha dentro de una de estas estructuras, o sea, es bastante fuerte, ¿no? Entonces cuando alguien me habla de cimática y sanación y ese tipo de cosas, yo vería que eso tiene más sentido, ¿verdad? Entonces lo mencionas ahí en la letra y no sé si quisieras como comentar algo más de esa parte. Esto me hizo recordar cuando estaba más joven y estaba estudiando astrología, que es un tema que quiero retomar. Mi profesor me hablaba de que los cantos gregorianos, el escucharlos, te mantenían joven, te rejuvenecían por el tipo de vibración de esos cantos, aunque estuvieran cantando cosas paganas, pero este tipo de entonación me hace recordar también el sonido de los órganos. ¿Qué vibración hay ahí que lo sana a uno de una enfermedad o lo rejuvenece o tiene algo, una función? Claro. Esos órganos no hay nada más para jugar de Frankenstein, como como a veces lo interpreta la gente, no, tenían su función. Claro, no, buenísimo. Sí, sí. Y esto cuando hablas de las ventanas Rosetón que han sido selladas, bueno, uno se pregunta, ¿por qué las sellaron? Tenían una función antes que ya no quieren que sepamos, ¿verdad? Yo había escuchado una teoría, igual es una teoría nada más, la verdad no la tengo guardada ahí, que quizá el que tocaba, bueno, es que no sé si cabría en esa categoría de tocar un instrumento, el que estaba a cargo del órgano, según la luz del sol o lo que entraba por la ventana, así digamos que hacía la escogencia de sonidos, digamos. Esa es una teoría que he escuchado, la verdad no tengo cómo corroborarla, pero me llamó mucho la atención, que quizá la función de las ventanas es de afuera hacia adentro, que más bien de adentro hacia afuera. No sé, eso es una teoría, no sé si has escuchado algo más o te has puesto a pensar de las ventanas, ya que lo mencionaste en la letra. Sí, de hecho, cuando estaba en los gnósticos, en una escuela gnóstica, nos hablaban sobre los vitrales que tenían una función. De hecho, también algo hacían con la luz del sol que entraba dentro y él tenía un nombre. Esa es la canalización de luz, transmutarla como algo de alquimia, no sé. Bueno, en fin.
y que también la vestimenta del sacerdote adelante, la función de ellos es transmutar toda la energía de la gente que está al frente. En fin, un montón de cosas salen, de que las mujeres se sentaban a una fila y los hombres a la otra, no por morbo ni nada, sino por el tipo de energía que se estaba manejando dentro de. Entonces ya es cuando uno empieza más como a atar cabos y pero ok, estos me dicen esto, en Tartaria encuentro esto otro, entonces ¿qué es realmente? Toca escarbar más, buscar Claro. qué es. Eso yo no lo sabía, lo de dividir a las personas entre hombres y mujeres, no por morbo, pero por funcionalidad. Qué interesante. Es una cuestión energética. Claro. Ya estoy leyendo ya las últimas partes de la letra. Ya al final pues tocas lo de los ventanales en el suelo, que es uno de los temas que creo que podemos apreciar más en las ciudades, ¿no? Cuando vos vas caminando, ya sea en un edificio municipal de gobierno, en una iglesia, en una edificación antigua, y ves ahí de remate que las ventanas están como partidas si las comparamos a las ventanas de arriba, ¿verdad? Sí, eso uno no lo observaba antes, uno lo veía como algo normal, ¿verdad? Pero ya ahora con el tema ahí puesto sobre la mesa, entonces ya uno empieza a ver, ópale, aquí pasó algo y no nos han contado. Y por ejemplo, no sé si ya lo comentamos, pero de niño a mí me decían que en Cartago, ojo la historia, y ahí lo retomamos con el tema del mínimo solar, que en Cartago, cuando trataban de hacer la basílica para la muñequita esta que apareció, temblaba y se caía. Y abuela me decía que era que la Virgen no quería que la iglesia fuera ahí, que fuera en otra parte. Y la hacían en otra parte y volvía a temblar y se volvió a caer, hasta que ya lo lograron hacer y que no se cayó, que es donde está ahorita. Pero te metían esa creencia, que era que la Virgencita no quería que fuera ahí. No, era que en ese momento había un mínimo solar, si uno revisa las fechas. Y pasó todo lo que pasó en Cartago. Correcto. Sí. Y después, no, buenísimo ese dato. Para los que no saben, Cartago es una de las ciudades más importantes de Costa Rica. Fue capital. Y después, sí, particularmente después de un gran mínimo solar, pasa a ser San José. Lo cual me pone a pensar, bueno, ¿qué tuvo que haber pasado en Cartago para que el gobierno de Costa Rica la moviera a otro lugar? Entonces, puede ser la historia de otras ciudades, ¿verdad? Que mueven y nos inventan una historia que fue una decisión, no sé si lo que en Costa Rica dicen es como una decisión política o algo así, pero siempre yo me preguntaba por qué mueven la capital y creo que fue por los cataclismos, ¿no? Pero claro. muy interesante ese tema. Algo pasó, sí, no, eso lo tenemos muy claro. Voy a continuar aquí en la letra, Will. Estamos hablando de las calles inclinadas, que también es otra, ¿no? O sea, vemos las ventanas, pero digamos, en una inclinación, por lo menos a mí la pregunta es, pero ¿por qué no está construida sobre un terreno plano, verdad? Porque vemos estas inclinaciones y la pregunta siempre es, la verdad, se complicaron la vida construyendo en una inclinación, ¿verdad? O ya estaba y quedó así, ¿verdad? O les echaron un barrialito ahí encima y quedó así. Eso sí tiene más sentido. Licuefacción, sí, hay varias teorías ahí que tendría mucho sentido. No, genial, Will. Y después estoy aquí pues analizando tu letra igual. Hablas de las bolitas de mercurio y cobre. ¿Qué nos puedes decir de ellas? De que tenían su función y sí, es que también esto del cauceo de mercurio y un montón de simbología de mercurio como un dios de un montón de mitologías que por ahí lo tomaron a él. Su función era otra, era más que todo científica, era crear energía, iluminar una ciudad con una lámpara, no adorar a un dios, Mercurio, que por ahí lo comparan con Santa Claus. Bueno, en fin, es un montón de información cruzada. Pero si ya ponemos los pies en la tierra, eso tiene una función energética, de dar energía libre a toda una población. Claro. Así de simple, así de sencillo. Y digamos, no hemos metido ahí al oro, ¿verdad? Yo siento que el oro también podría estar en esa lista de metales que ofrecían cierta energía. Y se me hace muy curioso que haya tanto interés en las minas, por lo menos en nuestra civilización, de ir a buscar materiales de ese tipo, ¿no? El cobre, no sé si mercurio calza, que el mercurio es el metal, si no tengo entendido, el metal en temperatura normal es líquido. La verdad, pues no sé dónde se pueda conseguir. Pero lo que es el cobre, los metales, digamos, sólidos,
sigue habiendo mucho interés incluso en estos tiempos, ¿verdad? Donde se habla de, y lo pongo así como nada más porque es lo que escucho, de un reseteo económico, que vamos a pasar de dinero físico a dinero virtual o a dinero digital o el Bitcoin que llaman. Un interés que yo siento que no es monetario de estos elementos metálicos, digamos. Hay mucha especulación al respecto y sería hablar de más. ¿Para qué quieren el oro? Correcto. Porque ya el dólar está respaldado en oro. Entonces, ¿qué hicieron con el oro? ¿Dónde está el oro? ¿En qué están utilizando? Antes sí, había oro, pero ya ahora no se sabe dónde está. Si fue que ya lo gastaron todo en computadoras o lo tienen en otra cuestión. Eso, para tecnología. Correcto. En fin. Y la tecnología, la que llaman del estado profundo, que tiene un montón de nombres. Ya aquí sería hablar de otros temillas que pienso que también tienen que ver con Tartaria, porque en las imágenes de las mitologías antiguas, la hindú, por ejemplo, se ven esos platos voladores, pero son como castillos voladores más bien. Entonces, ¿qué pasa? Podríamos estar hablando que estos tales platillos voladores y ovnis y la gente viendo avistamientos, imaginándose grises y extraterrestres, no sea meramente una tecnología aquí terrestre que se maneja en secreto y los ponen ahí a volar de vez en cuando para asustar a la gente, que sea electromagnetismo que se puede utilizar y que ya lo manejan, nada más que no se lo hagan al común denominador de la gente. No sé, pienso que puede ser eso, pero tampoco quiere decir que sea eso, pero es una posibilidad. Claro. Y ya después, bueno, ya casi ya terminando acá la letra, hablas de la ciudad abandonada, población enterrada, resurgía la fuerza para seguir alineada. No sé, esas dos líneas últimas, Will, ¿qué significado tienen? De pronto hay ruinas que no son ruinas, porque hay unos documentales que hablan de ruinas que eran hechas a propósito, como para confundir en la historia. Pero de pronto hay ruinas y llega, digamos que una nueva civilización, y sobre esas ruinas construyen para tapar todo lo que había y para seguir alineados en el mismo sistema que nos impone. Y el no saber su pasado, por ahí escuché un dicho famoso: no saber el pasado es volver a repetir los mismos errores. Y si no sabemos nuestro pasado, pues ahí nos van a tener como en un círculo vicioso. Por ahí hay un señor que lo tenemos ahí, dice que de gobernante, que dijo algo de estar alineados, y el que no está alineado está desalineado. Entonces por ahí metí la idea también. Primero te revientan y después te vienen y te venden la solución y seguís alineado en otro sistema, dice que nuevo orden mundial, pero sigue siendo el mismo orden de siempre, solo que con otra careta, digamos. Y esos son los famosos reseteos. Completamente de acuerdo, Will, completamente de acuerdo, claro. No, genial, sí. Will. Entonces, bueno, yo creo que ya cubrimos bastante la letra. Obviamente cerraremos el programa de hoy con la canción también. Y pues queremos invitar a la gente a que pues cheque tu canal, vean las canciones que ya tenés ahí también que has compuesto, y que pues también te tengan ahí de contacto para el senderismo, eso que haces en la montaña también, y para apoyarte, ¿verdad? Entonces... Un comentario antes de cerrar, porque bueno, ahí yo comparto también la dirección del SoundCloud, donde están todas mis letras, pero hay una etapa de hace 9 años que no había vuelto a componer, donde lo que hacía era música tipo protesta de izquierda, pongámoslo de esa manera. Okay. Pero ese muchacho ya no existe, ese Wilber Alvarado ya pasó otra historia, ya no es ni de izquierda, ni de derecha, ni mucho menos. Entonces, para que a la gente le quede claro que esas letras están ahí, no las quiero eliminar porque son parte de mi vida, mi historia, pero ya yo no comulgo con esas letras, digamos. Y las que estoy compartiendo ahora, tampoco las voy a imponer. Es compartir un viaje personal y que lo disfruten bastante. Buenísimo, no, claro. No, y yo creo que esa historia se repite en muchos de nosotros, ¿verdad? Podemos venir de una corriente política, es que a lo que iba desde el principio cuando te comenté. Yo de hecho me meto mucho en política, bueno, acá en Estados Unidos, y hace 4 años te comenté. Le voy a tocar el tema así un poco leve, nada más para pues mencionar la referencia. O sea, yo ya he visto 4 elecciones desde que me vine a Estados Unidos. Entonces esta última, junto con la pandemia, ya yo como que tenía ya un contexto anterior y vi que ya yo veía por dónde venía el juego, ¿no? No me afilié pues a ningún movimiento por cierto candidato, porque como que ya lo había visto yo antes, ¿no? Entonces creo que muchos de nosotros, creo que pasamos por la política, nos llevamos como un montón de, ¿qué será?, de decepciones,
y después decimos, sí, esto no tiene sentido, o sea, la política no nos va a llevar a nada, entonces empezamos a explorar quizá otras facetas, pero ese pasado sí es parte del caminar que hicimos porque nos llevó a otra cosa que fue más trascendental, digamos, ¿no? Entonces, en ese asunto, claro, ¿no? Es respetado que nos aclarece eso y que sepamos que esa parte fue de Will, como muchos de nosotros, ¿no? Claro, claro. De hecho, hay mucha gente que no sé por qué, bueno, es que también uno se pone a investigar cosas que después se da cuenta que no tienen ningún sentido, pero uno queda marcado, entonces ya todavía te ven como aquel conspiranoico que buscaba extraterrestres. O un antivacunas. Y yo tengo las vacunas al día. Una cosa es una vacuna y otra cosa es esta sustancia genética experimental de emergencias que nos quieren inocular así a la brava. Eso no es una vacuna, entonces yo me opongo. Pero entonces ya la gente dice que yo soy antivacunas, conspiranoicos. Bueno, seguro me lo gané el título por alguna acción del pasado, pero no, ya es otra historia. Claro, ¿no? De hecho, de montaña ya ahora son como la prohibición de llevar licor y la gente se asustará, ¿cómo? Porque yo antes hacía los tours de montaña y hasta yo mismo promocionaba las botellas de vino. No, esto ya cambió. Para que estén informados. Bueno, por lo menos conmigo los paseos en lo posible, no llevar drogas ni alcohol. Buenísimo, para seguridad de las personas que vamos a ir a la montaña, porque la montaña es la montaña y se respeta. Tiene sus cosillas. Pero bueno, en fin, seguimos, Allen. Seguimos, sí. Entonces, no, Will, de verdad, muchísimas gracias. Finalmente pudimos hacer esto. Vamos a cerrar con la canción de Tartaria. Claro. Bueno, no sé si lo comenté al principio, pero Will, te comenté en privado que, digamos, de muchas personas que escriben ya sea canciones en, no sé, en género urbano, hip hop, rap, lo que sea, donde calce el género que estás haciendo, yo no había escuchado nada en español que hablara de Tartaria. O sea, vos, en mi opinión, por lo menos lo que yo conozco, es la primera letra que alguien se anima a escribir de Tartaria. Entonces me pareció muy importante pues promocionarlo acá en el canal, porque es bueno, o sea, quizá le podemos animar a otras personas, a otros artistas, digamos, que se animen a escribir de estos temas, porque como te dije, fue la primera, ha sido la primera, vamos a ver si hay más, y por eso queremos presentarla en el canal. Entonces, muchísimas gracias por escogernos al canal, inspirarte en el canal, y ojalá también que nuestros suscriptores pues puedan disfrutarla y que les saquen provecho. Más bien, muchas gracias por conectarte hoy acá en este programa, y no sé si querés decir algunas palabras finales. No, para mí es un honor, Allen, aportarte al canal con esta letra, con esta musiquita que por ahí ya es de mi propiedad también, por lo menos la música y la letra, y ahí vamos evolucionando en esto, y para mí es un honor, la verdad, compartirte esto, y ojalá que mucha gente lo pueda disfrutar y disfrutarlo. No se trata de imponer ideas, disfruten el viaje, se vale compartir. Todavía faltan otras 2 piecitas más por ahí, y después darme un descanso, un año, y el próximo disco ya se va a llamar Tartaria, todo el disco. Qué bueno. Ya hice un spoiler, pero bravísimo. Wow, sí, yo eso no lo sabía, entonces ya sabemos. Es lo que quiero hacer, ya, o sea, tengo que enfocarme en el tema y llevar mis otros temas de la mano ahí, porque quiero afinar más lo que es la medicina germánica y esos temas para poder hablar de ello con convicción y con autoridad, y poder ayudar al que se le puede ayudar. Son muchos proyectos los que tengo en la cabeza, entonces lo del disco es uno de ellos, y otro montón de cosas que quiero ir desarrollando ya como Dios manda, con buena letra, despacito y bien hecho. Genial, gracias Will, gracias a todos los que se conectaron hoy, y muchas gracias por el apoyo al canal, y apoyen también al canal de Will, y nos vemos en la próxima. Bienvenidos a Desvendando Noticias. Una historia se nos ha quitado, se nos ha ocultado. Una inundación de lodo, un encubrimiento tanto histórico como real. Lo que fueron primeros pisos ahora son sótanos, y aquellos segundos pisos ahora son primeros pisos. El sol nos dicta que hace 200 años, 400 años algo pasó en su gran mínimo solar. Iglesia y catedral, lugar para adorar, o quizás su propósito se está por desvendar. Arquitecto del pasado, ingeniero y artista, tristemente ya no está, pero dejó muchas pistas. Con tanto investigador, verdad saldrá a la luz. Con tanta evidencia ya no adorarás la cruz. Mínimo solar, ventanales en el suelo, mínimo solar a 6 metros de silencio. Agua quemada por el fuego, culto al sol toma lugar, aplastando a la diosa, cambian las reglas del juego.
Nutrir y regenerar era sagrado y adorado, y es lamento lejano, masculinizado. Energía atmosférica inalámbrica de plasma, hace poco no era cuento ese tipo de sistema. Mínimo solar, inundación de barro en Oslo. Mínimo solar y una historia que desconozco. Estructura extensa en cara, difícil de construir. Mejor rezar en casa, nadie puede cuestionar. Dos salas sin la intención de poder ver el sermón, y columnas por doquier no te dejan observar. Hermoso piso intrincado cubierto con madera, silla áspera y fea, no parece buena idea. Mínimo solar, edificios enterrados. Mínimo solar, secretos guardados. Simática y frecuencia de resonancia, lugar de sanación podría ser su función. Parecieron sin sentido al inicio romper ventanas, quizá fue para un ajuste después de ser terminadas. Su estilo rosetón sigue el patrón de las estrellas, campanario y su órgano te conecta con ellas. Mínimo solar, eso nunca te lo cuentan. Mínimo solar para que no salga la cuenta. Mínimo solar, ventanales en el suelo. Mínimo solar a 6 metros de silencio. Mínimo solar, inundación de barro en Oslo. Mínimo solar y una historia que desconozco. Mínimo solar, edificios enterrados. Mínimo solar, secretos guardados. Mínimo solar, eso nunca te lo cuentan. Mínimo solar para que no salga la cuenta. Tratamos de ignorante al albañil del pasado, dominante de un arte que aún no ha sido superado. Lógica hay en sus ventanas enterradas y antiguas, gritando en silencio la historia que no imaginas. Construcción nivelada en calle inclinada, hay por todo el plano y no te has enterado. Mínimo solar, ventanales en el suelo. Mínimo solar a 6 metros de silencio. Energía libre era la que iluminaba, la de hoy no es tan libre, esclava de la alambrada. Mercurio y cobre tenían su función, aunque estés pensando en dioses de adoración. Del éter conectado, colectivo más consciente, así lo aprovechaban, eran lámparas potentes. Mínimo solar, inundación de barro en Oslo. Mínimo solar y una historia que desconozco. Antiguas lámparas con cobre arriba, bolas de mercurio a 12 metros de altura. Qué locura cómo enciende hasta que las vi. Hay antenas por doquier, deben tener un fin. Gigantes de metal con base octagonal en todas las ciudades de este plano sin fin. Mínimo solar, edificios enterrados. Mínimo solar, secretos guardados. Breveo y trabajoso pero altamente conductivo. 1040 profundo, reseteo desvendado. Población enterrada, ciudad abandonada, resurgida a la fuerza para seguir alineada. Sociedad secreta va cambiando la jugada. Comida para pensar, gracias por escuchar. Mínimo solar, eso nunca te lo cuentan. Mínimo solar para que no salga la cuenta. Mínimo solar, ventanales en el suelo. Mínimo solar a 6 metros de silencio. Mínimo solar, inundación de barro en Oslo. Mínimo solar y una historia que desconozco. Mínimo solar, edificios enterrados. Mínimo solar, secretos guardados. Mínimo solar, eso nunca te lo cuentan. Mínimo solar para que no salga la cuenta.